Noveno y décimo mandamiento. No desear a la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. ¿Qué nos prohíben? En el sexto y séptimo mandamiento, Dios prohíbe los actos exteriores contra la castidad y los bienes del prójimo. En el noveno y décimo, Dios prohíbe los actos interiores, o sea, del deseo contra esos mismos bienes. Dios ha hecho prohibición especial de estos deseos porque son los que envuelven para el hombre mayor peligro de pecar. El deseo del bien ajeno es injusto. Cuando uno quiere adquirirlo por medios ilegítimos, como sería el hurto o el engaño, cuando se desea al prójimo grave daño en sus bienes, es grave o leve según sea grave o leve la injusticia que se desea. El deseo del bien ajeno, si no nace de móviles injustos, no es injusticia. Si no nace de envidia, esto es, si no es pesar del bien ajeno, mirándolo como mal propio, tampoco va contra la caridad. Tratado séptimo de los mandamientos de la Iglesia. Generalidades. Fuera de los mandamientos de Dios debemos guardar también los mandamientos de la Iglesia. Son, el primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesarse cristiano a lo menos una vez al año, o si está en peligro de muerte, o si habiendo de comulgar no está en gracia. El tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. El cuarto, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El quinto, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. La Iglesia recibió poder para mandarnos, de Cristo, su divino fundador, quien la constituyó guía de los hombres. Sus mandamientos obligan en conciencia y bajo pecado mortal si la materia es grave. Al imponerlos la Iglesia pretende asegurar mejor el cumplimiento de los mandamientos de Dios y las máximas del Evangelio. Generalmente determinan el tiempo y el modo de cumplir los mandamientos de Dios, ya los impuestos en el Decálogo, y a otros nuevos impuestos por Cristo, como la confesión y comunión. Diferencias que hay entre los mandamientos de Dios y los de la Iglesia. Los de Dios obligan a todos los hombres, puesto que Dios los grabó en su conciencia, los de la Iglesia solo a los cristianos. Los divinos son inmutables, como basados en la naturaleza humana, no así los de la Iglesia, que pueden cambiar. Los divinos no pueden sufrir dispensa, los de la Iglesia dejan de obligar por grave inconveniente o por dispensa eclesiástica. Primer mandamiento, obligación de oír misa, causas que excusan santificación de las fiestas. Obligación que nos impone. Este mandamiento nos impone bajo pecado mortal la obligación de asistir a misa a todos los domingos y días de fiesta. Están obligados a oír misa todos los fieles que han cumplido 7 años y tienen uso de razón, si no están legítimamente excusados. Para cumplir este precepto se requiere la asistencia corporal y la atención de la mente. Además, para mayor provecho, la devoción. La asistencia corporal. La asistencia corporal debe ser real, esto es, uno debe hallarse dentro del templo, o si no puede entrar, unido a los que están adentro. Continua, esto es, debe asistir a toda la misa. El que deja de oír una parte de la misa comete pecado mortal si se trata de parte notable o por su duración, por ejemplo, desde el principio hasta el ofertorio, o por su importancia, por ejemplo, desde la consagración hasta el Pater Noster. Comete pecado venial si se trata de parte breve y menos importante de la misa, por ejemplo, desde el principio hasta el Evangelio, o desde la comunión hasta el fin de la misa. Varias ausencias breves pueden reunirse y formar una grave, por ejemplo, si uno llega al Evangelio y se sale después de la comunión. La atención. La atención se divide en exterior e interior. La exterior consiste en evitar cosas incompatibles con el acto al que se asiste. Por ejemplo, leer un libro profano, escribir, pasar el tiempo conversando, etc. La interior en advertir al santo sacrificio y darse cuenta al menos de modo confuso de sus diversas partes. Un rosario o lectura piadosa no impiden la atención, sino que son de aconsejar, debe, sí, la persona no perder de vista el sacrificio. Faltar a la atención debida a la misa
ya sea la atención externa con charlas y disipación, ya la interna con distracciones consentidas, es pecado mortal si la falta de atención es completa, plenamente advertida y en parte notable de la misa. Si falta alguna de estas condiciones, es pecado venial. Oírla con devoción. Para sacar buen fruto de la misa debemos no solo atender a ella, sino oírla con espíritu de fe y sentimientos de piedad. Para ello pensemos que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. En consecuencia, no puede haber nada más divino y digno de nuestro precio, ni más útil para obtenernos el perdón. Los medios más aconsejados para oírla con devoción son unir nuestra intención a las intenciones con que Jesucristo se ofrece en ella, seguir al sacerdote en las diversas partes del sacrificio, para lo cual podemos valernos de un devocionario adecuado, ocuparnos en algunas oraciones, rosario, trisagio, etc. Hoy día la Iglesia recomienda mucho la misa litúrgica, que consiste en ir recitando las mismas oraciones que el celebrante. Es evidente que mientras más nos empapemos en el espíritu e intenciones de Cristo al inmolarse en el altar, y mientras más nos unamos a su sacrificio, tanto más aprovecharemos de su fruto. Causas que excusan en la misa. Excusan de la misa la imposibilidad, el oficio, el impedimento, la caridad y la costumbre. Están excusados de oírla, primero, por imposibilidad física o moral, los enfermos o convalecientes, los que no tienen misa en el lugar o viven a larga distancia, más de una legua o a más corta distancia sin mal tiempo. Segundo, por razón del oficio, los soldados en campaña, los cuidadores de casas, rebaños, etc., las madres que no tienen persona de confianza con quien dejar a sus hijos, y en general todos los que no pueden desatender su oficio sin grave inconveniente. Tercero, por impedimento, los que carezcan de una prenda de vestir necesaria, los que hayan de sufrir grave indignación por parte del padre, esposo, etc. Cuarto, por caridad, los que ayudan al prójimo en alguna grave necesidad o enfermedad, o pueden, con su presencia, evitar un grave pecado. Quinto, por costumbre, los que de acuerdo con los usos del país no pueden presentarse al público sin causar extrañeza o sufrir pena especial, por ejemplo, la recién viuda, la novia cuyas proclamas se publican, etc. Cuando en la localidad hay misas a distintas horas, las personas de una misma casa deben procurar turnarse para poder asistir todas. Obras de consejo. La Iglesia nos aconseja para mejor santificar el día de fiesta, oír la predicación y atender al estudio de la doctrina cristiana, cultivar la oración y prácticas piadosas, recibir debidamente la Sagrada Comunión, atender a las obras de caridad para con el prójimo. Es muy necesaria la santificación del día del Señor. No en vano nos impuso Dios un mandamiento especial para ello. Importa pues emplearlo en obras que den gloria a Dios y perfeccionen nuestra vida cristiana. Siendo la misa obra tan grata a Dios y tan eficaz para alcanzarnos perdón y gracias, es muy recomendable el asistir varias veces al día de fiesta al santo sacrificio, siempre que lo podamos. Profanación del día del Señor. La profanación del día del Señor trae graves consecuencias. Para el individuo, la ruina de su salud y de su alma por la falta del debido descanso o por la desobediencia a Dios y los vicios que suelen acompañarla. Y para las familias, el mal ejemplo y la pérdida de la vida de hogar. Es ley general que cuando se respeta el día de fiesta, hay vida de hogar y vida cristiana. El padre va con la esposa y los hijos al templo, pasa después tranquilos ratos de hogar y procura alguna honesta distracción o paseo. Cuán distintas son las cosas cuando el día de fiesta se dedica al vicio. Cuánta indiferencia para con Dios, cuántos malos ejemplos que no tardan en producir sus naturales funestos resultados. No hay tampoco vida de familia, los padres no se ponen en contacto con sus hijos, pierden su ascendiente en la casa y viene el desconcierto y la desunión. Dios castiga este pecado muchas veces desde esta vida,
Muchas de las guerras, pestes, hambres y demás calamidades que nos afligen son, según el unánime pensar de los padres de la Iglesia, justo castigo de la profanación de las fiestas, por ese ser pecado que abomina al Señor. Han profanado mis días de reposo, por eso resolví derramar sobre ellos mi cólera. Ezequiel 20:13. Segundo mandamiento de la Iglesia. Confesión anual. Debemos advertir la extensión, tiempo y gravedad de este precepto. Primero, el segundo precepto de la Iglesia nos manda confesarnos una vez cada año, por lo menos, confesarnos cuando estamos en peligro de muerte y confesarnos cada vez que, habiendo de comulgar, no estemos en gracia. La Iglesia estableció el deber de la confesión anual en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. La confesión fue instituida por Jesucristo, por lo tanto, el precepto de confesarse es no solo eclesiástico, sino también divino. La Iglesia únicamente determinó la frecuencia con que debía cumplirse bajo pecado este precepto. Segundo, la Iglesia no ha determinado el tiempo de la confesión anual, pero es costumbre verificada en la Cuaresma, ya por ser tiempo de piedad, ya porque dentro de ella obliga el precepto de la comunión anual. La Iglesia dice, al menos una vez al año, para manifestarnos su deseo de que lo hagamos con frecuencia. En efecto, la confesión frecuente es medio necesario para que el pecador salga del pecado, y muy útil para que el justo pueda perseverar. Es muy dificultoso que viva alejado de culpa grave quien rara vez se confiesa. Tercero, este precepto obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón y tienen su conciencia agravada con pecado mortal. El que no tiene sino faltas leves no está, en rigor, obligado a la confesión, pero conviene sobremanera que lo haga, ya para no desedificar al prójimo, ya para no recibir la comunión anual sin confesarse. Quien no pueda confesarse en caso de muerte debe excitarse a un acto de contrición perfecta con propósito de confesarse. Tercer mandamiento. Comulgar por Pascua de Resurrección. Edad. Primero, debemos advertir la edad, tiempo y lugar en que debe cumplirse. La obligación de comulgar empieza desde que el niño tiene uso de razón, generalmente a los 7 años. Si el uso de razón viene con certeza antes de los 7, obliga antes. Advierte sobre eso el Concilio Plenario Latinoamericano. Los niños que ya tienen edad para ello y no comulgan, pecan si por su propia culpa no quieren instruirse o comulgar. Si la culpa es de los padres o de quien debiera instruirlos, pecan estos mortalmente. Nota esta página. El Concilio Plenario Latinoamericano, en adelante CPLA, tuvo lugar en Roma durante 43 días, entre el 28 de mayo y el 9 de julio de 1899. Cierra nota. En peligro de muerte debe llevarse el santo viático aún a los niños que no han hecho la primera comunión, y en este caso basta que sepan distinguir el cuerpo de Cristo del manjar común y adorarlo con reverencia. Segundo, la comunión anual debe hacerse durante el tiempo pascual, que entre nosotros, por especial concesión de Roma, se extiende desde el domingo de Septuagésima hasta la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Debe uno procurar hacerla en su propia parroquia, para que el párroco sepa cuáles de sus feligreses cumplen con este precepto. Si se hace en otra iglesia, conviene avisarlo al párroco. Los preceptos de la confesión y comunión anual obligan bajo pecado mortal. Pasado el tiempo de cumplirlos, siguen urgiendo. No se cumplen con una confesión o comunión sacrílegas, las que frustran el fin de santificación que la Iglesia se propone. Cuarto mandamiento, ayuno y abstinencia. Artículo 1 del ayuno y abstinencia. En el cuarto precepto de la Iglesia nos prescribe el ayuno y la abstinencia en determinados días. Primero, el ayuno consiste en hacer una sola comida al día, aunque se permita tomar la parvedad de la mañana y la colación de la noche. Segundo, la abstinencia, en abstenernos de comer carne y caldo de carne, por privilegio de última hora para la América hispana, no obligan sino en la siguiente forma.
Ayuno en abstinencia. El miércoles de ceniza, el viernes santo, la vigilia de la Asunción de Nuestra Señora y el viernes de las témporas de Adviento. La pura abstinencia los viernes de Cuaresma. Si se guarda abstinencia el día de San Pedro y San Pablo, no obliga a guardar el día de todos los santos. La abstinencia y el ayuno no obligan cuando caen en domingo o fiesta de precepto, excepto en el tiempo de Cuaresma. Obligación del ayuno y abstinencia. El ayuno y la abstinencia obligan bajo pecado mortal, aunque admiten palvedad de materia. Tanto en el ayuno como en la abstinencia se reputa materia grave la cantidad de 4 onzas, de modo que se peca mortalmente si se toman 4 onzas de alimento el día de ayuno o 4 onzas de carne el día de abstinencia, sea que se tomen de una vez, sea a pocos. 2 onzas son materia leve. Una onza equivale a 28,35 gramos. Obligan el ayuno desde los 21 años cumplidos hasta los 60 comenzados. La abstinencia desde cumplidos 7 años y después toda la vida. La abstinencia no obliga antes de los 7 años, aunque el niño tenga uso de razón, ni después de los 7, si no ha alcanzado ese uso. Del ayuno en especial. El día de ayuno debe atenderse a 3 cosas: a la cantidad, calidad y tiempo de las comidas. La cantidad. En la comida principal puede tomarse todo lo necesario para que el cuerpo quede satisfecho. En la parvedad de la mañana se permite tomar hasta 2 onzas de peso, por ejemplo, un pocillo de café con leche y una rebanada de pan. En la colación de la noche hasta media libra, que son 8 onzas, por ejemplo, un poco de sopa, arroz, un huevo y alguna legumbre o pan, pero nada de carne. La calidad de los alimentos. ¿Se puede comer carne en días de ayuno? Cuando es ayuno con abstinencia es claro que no. Cuando es ayuno sin abstinencia, se permite en la comida principal, pero no en la parva ni en la colación. La razón es que, siendo estas comidas ligeras, no se permiten en ellas alimentos sustanciosos como la carne. En la parva se permiten los lacticinios, es a saber, la leche y el queso, y en la colación el pescado y los huevos. La promiscuación, o sea, el mezclar carne y pescado en una misma comida, ya no está prohibida. La bebida no quebrante el ayuno. Así puede tomarse vino, café negro, limonada, cerveza, cuando se sienta sed o debilidad. Tampoco quebrante el ayuno lo que se toma por modo de medicina. La leche, el chocolate, la miel de abeja y el aceite se computan como alimentos y no como bebidas. En caso de especial debilidad se puede tomar 1 o 2 veces con la bebida un pedacito de pan para poder continuar el ayuno. El tiempo. La comida principal debe hacerse al mediodía. Sin embargo, si uno acostumbra a almorzar antes, puede hacerla a la hora acostumbrada. Puede también anticiparla con justa causa, por ejemplo, por motivo de viaje o mucha debilidad. Se puede invertir el orden de las comidas, por ejemplo, tomar por la mañana la colación y por la noche la parva. El que quebrantó el ayuno con 2 comidas copiosas no está obligado a nada, porque ya el ayuno quedó definitivamente quebrantado. Probablemente tampoco está obligado al ayuno el que al desayuno tomó por inadvertencia su desayuno ordinario, porque no estamos obligados a invertir el orden de las comidas. En ninguno de los 2 casos hay pecado, puesto que el quebrantamiento del ayuno fue involuntario. La comida principal puede prolongarse hasta por 2 horas. Esa comida no debe interrumpirse sin causa justa. No se tiene como interrupción el que después de un rato, una media hora, se tome alimento, aunque uno hubiera hecho ya intención de no comer más. De la abstinencia en general. Está prohibido comer el día de abstinencia la carne de animales de sangre caliente y el caldo hecho con jugo de carne, el tocino, chicharrones, la sangre, etc. No están prohibidos los animales de sangre fría, como los peces, las tortugas, ostras, etc., ni la manteca para sazonar los alimentos. Quien come varias veces carne el día de abstinencia,
comete varios pecados, porque siendo la abstinencia precepto negativo, se peca cuantas veces se quebranta. Artículo 2. Causas que excusan. Excusan del ayuno la imposibilidad, el trabajo y la dispensa. Primero están excusados por imposibilidad los enfermos, convalecientes y las personas nerviosas y débiles, los pobres que no tienen cómo preparar convenientemente la comida principal del día, las mujeres que están criando y de modo general, las personas que al ayunar no pueden cumplir los deberes de su estado o perjudiquen gravemente su salud. Segundo, están eximidos por trabajo los que se ocupan en trabajos materiales que causan gran fatiga corporal, por ejemplo los agricultores, albañiles, carpinteros, mecánicos, etc. De suyo no están excusados los escribientes, comerciantes, dependientes de almacenes, peluqueros, sastres, tipógrafos, cocineros, etc., por no ser estos trabajos que traigan grave fatiga al cuerpo. Pueden, así, estar excusados por otros motivos, por ejemplo, por razón de su debilidad, alimentación deficiente, etc. Están excusados los viajeros, si deben caminar a pie un largo trecho, pero no si viajan en carro o a caballo, a menos que el viaje les traiga grande fatiga. Por trabajo intelectual, están excusados los maestros si enseñan 4 o 5 horas diarias, si esto les causa grande cansancio. Los estudiantes que estudian seriamente la mayor parte del día, 9 horas, etc. Excusan de la abstinencia la pobreza, la enfermedad, los trabajos materiales muy fuertes y la imposibilidad de reemplazar la carne por otro alimento conveniente. Cuando por inadvertencia se prepararon con carne los alimentos el día de abstinencia, deben cambiarse por otros si se puede sin grave inconveniente, de otra suerte se pueden tomar. Dispensa del ayuno y la abstinencia. Pueden dispensar del ayuno y abstinencia el papa, el obispo y el párroco. Este no puede dispensar sino mediante justa causa y en casos particulares, esto es, a cada parroquiano o a cada familia. De modo especial debe acudirse a la dispensa cuando uno duda de si está o no excusado por razón de trabajo, debilidad, pobreza u otras causas. Ventajas del ayuno. El ayuno expía nuestros pecados y borra la pena debida por ellos. Apacigua la cólera de Dios y nos alcanza de él misericordia. Debilita la sensualidad y somete la carne al espíritu. Y hace apta nuestra alma para adelantar en la virtud y piedad. La Iglesia ha moderado muchísimo el ayuno primitivo. Este consistía en hacer una sola comida después de ocultarse el sol. Hoy día permite la parva y la colación, y ha trasladado al mediodía la comida principal, todo con el fin de facilitar su cumplimiento. El que está exento del ayuno no lo está de toda mortificación, porque la ley de la mortificación es universal. Si no hacéis penitencia, todos por igual pereceréis. Son las palabras de Cristo. Quinto mandamiento. Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. La Iglesia tiene derecho estricto a exigir de los fieles algunas contribuciones, porque sin ellas ni el culto tendría el esplendor necesario, ni sus ministros pudieran vivir convenientemente. Así el mismo Cristo dijo a sus discípulos, el que trabaja tiene derecho a la recompensa. Y San Pablo, Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Las contribuciones eclesiásticas obligatorias son 3 entre nosotros: el diezmo, las primicias y la cofradía. Primero, el diezmo consiste en dar a la Iglesia la 10ª parte de los frutos de la tierra y de los ganados. Por costumbre, autorizada por la Iglesia, cuando se trata de frutos que se benefician con bastante gasto, como el café, el trigo, la panela, etc., se cumplen con dar la 20ª parte. Los que no tienen cosechas o animales deben pagar el diezmo personal, o sea, una participación de su renta o salario. El diezmo se destina a cubrir los gastos generales de la diócesis, como son la sustentación del prelado, del seminario, del capítulo catedral y demás empleados de la curia y de la catedral, etc. Segundo, la primicia se destina a la conveniente sustentación del párroco. Tercero, la cofradía
llamada en otras partes tercios o derecho de culto, se dedica al sostenimiento del culto parroquial. Con ella se atiende al pago de empleados de la iglesia, alumbrado, ropa de iglesia, vino y hostias para el santo sacrificio, cera, etc. Este precepto obliga en conciencia y en justicia, porque de otra suerte no puede atenderse a los gastos que demanda el culto divino. Esta obligación urge sobre todo en los países en que el Estado no subvenciona a la Iglesia, por ejemplo, entre nosotros. El católico, en el pago de estos impuestos, debe atenerse a las normas de los obispos y a las legítimas costumbres de cada lugar. En el Antiguo Testamento Dios ordena terminantemente el pago de diezmos y primicias. Véase Éxodo 22, 29, 23, 19, 34, 26, Números 15, 19 y Deuteronomio 184, 26. Apéndice: el derecho, el dominio, los contratos. Capítulo 1. El derecho. Sus relaciones con la justicia. La virtud de justicia nos mueve a dar a cada cual lo que es suyo, o lo que es lo mismo, a respetar los derechos ajenos, de modo que la justicia versa sobre lo justo, esto es, sobre lo que es debido a los demás por estricto derecho. Como se ve, se trata aquí de la justicia conmutativa, que se rige por una estricta igualdad. Solo la violación de ella da lugar a la restitución. Derecho es la facultad de poseer, obrar o exigir algo, sin que a los otros les sea lícito oponerse. Así yo tengo derecho a poseer un libro, a transitar por las calles, a exigir el fruto de mi trabajo. Injuria o injusticia es la violación de un derecho. Tiene lugar cuando se viola la legítima facultad de poseer, obrar o exigir algo. El derecho se divide en real y personal. Real es el que uno tiene sobre una cosa, prescindiendo de la persona que la tenga. Personal, el que uno tiene a que determinada persona haga o le dé algo. El derecho real nos autoriza a reclamar la cosa que es nuestra, de manos de cualquier persona que la tenga. El personal solo nos autoriza a exigir lo nuestro a determinada persona. Por ejemplo, a Juan $10 que le presté. El derecho real sobre una cosa se llama también dominio. Capítulo 2. El dominio. Su naturaleza. Dominio es la facultad de disponer de una cosa como propia. El dominio se divide en perfecto e imperfecto. El dominio perfecto o pleno da derecho a la cosa y al uso de ella. El imperfecto no da derecho sino a la cosa sola, y entonces se llama directo, o al puro uso de ella y entonces se llama indirecto. El dominio directo se llama también propiedad, y el indirecto uso o usufructo, porque da derecho al uso o al uso y a los frutos que la cosa produzca. Así, si vivo en mi casa propia, tengo dominio perfecto a ella, pero si la arriendo, no tengo sino dominio imperfecto, pues aunque conservo la propiedad, dominio directo, he cedido su usufructo, dominio indirecto, al arrendatario. Objeto del dominio. El dominio del hombre puede extenderse sobre los bienes interiores constitutivos de su ser, esto es, sobre su vida, su alma y su cuerpo, y sobre los bienes exteriores. Primero, el hombre no tiene la propiedad de su vida ni de sus órganos y facultades, de los cuales sólo Dios puede disponer, pero sí tiene su uso y puede utilizarlos en cuanto no va contra la ley. Segundo, tiene en cambio dominio pleno y completo sobre los bienes exteriores legítimamente adquiridos, porque de otra manera no pudiera atender convenientemente a sus necesidades. Sujeto del dominio. El dominio reside, en forma absoluta, solo en Dios, creador y dueño de todo ser. Bajo la dependencia de Dios en todos y solos los hombres, a quienes Dios les dio facultad de poseer. Dios concedió esta facultad a solo los hombres, porque solo el ser racional puede disponer a su arbitrio de una cosa como suya. A todos los hombres, porque este derecho es inherente a la naturaleza del hombre. Así se extiende aún a los niños y a los locos y privados de razón. En algunos casos, tanto la ley civil como la eclesiástica restringen el derecho de propiedad para el bien común. Solamente estudiaremos aquí lo relativo a los hijos de familia.
Hijos de familia. Llamamos aquí hijos de familia a los hijos solteros, que no han cumplido 21 años, y a quienes sus padres no han concedido la emancipación o liberación del dominio paterno. El hijo de familia tiene dominio perfecto sobre los bienes que ha adquirido mediante su trabajo, profesión o industria. Sobre los demás bienes, por ejemplo, los que tenga por herencia, donación, etc., no tiene sino la propiedad, teniendo su padre derecho a la administración y al usufructo. Esta ley, que a veces tiene excepciones, por ejemplo, cuando el padre dilapida los bienes del hijo, es muy justa, pues al padre corresponde atender a la formación de los hijos, y el hijo a esa edad no tiene, por lo común, aplomo suficiente para el manejo de sus bienes. ¿El hijo de familia tiene derecho a disponer de los bienes que le den sus padres? Tiene derecho a disponer de los bienes fungibles, esto es, los que se consumen de una vez como los alimentos. Respecto a los no fungibles como vestidos, libros, etc., no tiene derecho a disponer de ellos sino solo a usarlos. En cuanto al dinero que le dan sus padres, tiene derecho a disponer de él, a menos que se lo den para comprar bienes que no son fungibles, como libros, vestidos, cama, etc. Modos de adquirir el dominio. Podemos adquirir el dominio sobre una cosa por 6 modos diferentes: ocupación, accesión, trabajo, prescripción, herencia y contrato. Es necesario tener en cuenta dos observaciones importantes. Primera, estos modos naturales de adquirir dominio se ven con frecuencia aclarados, completados y aún modificados por las leyes civiles. Segunda, las leyes civiles que determinan el dominio y la propiedad obligan en conciencia, aun en aquellas cosas que modifican la ley natural. La razón es que así lo exige el bien común. Por otra parte, las modificaciones se refieren a deducciones remotas de menor importancia. Estudiemos los modos de adquirir el dominio. Ocupación. Hallazgo de bienes ocultos. Primero, ocupación consiste en tomar una cosa que no es de nadie con ánimo de hacerla propia, por ejemplo, un animal silvestre. El hallazgo de bienes ocultos se compara a la ocupación y es, como ésta, una fuente de dominio. Los bienes ocultos son de 4 clases: bienes abandonados por el dueño, bienes vacantes o sin legítimo heredero, tesoros escondidos y cosas perdidas. En varios de estos casos la ley civil no está de acuerdo con lo que dicta el derecho natural. En este caso se debe seguir la ley civil, a menos que se haya impuesto en contra una legítima costumbre. El que haya una cosa perdida está obligado a buscar a su dueño con diligencia y a entregársela si parece. Si hechas las diligencias conducentes no lo encuentra, puede tomarla para sí. Según el derecho natural, tanto los bienes abandonados por su dueño como los vacantes y los tesoros pertenecen al que los encuentra. Según la ley colombiana, el tesoro debe partirse la mitad para el que lo haya y la otra parte para el dueño de la finca. Esta ley obliga en conciencia. Igualmente, según la ley colombiana, tanto los bienes vacantes como las cosas perdidas, cuando no se encuentra el dueño, pertenecen al municipio, pero por encima de esta ley ha prevalecido la costumbre, fundada en la ley natural, de que pueda conservarlos el que los encuentra, menos cuando se trata de bienes muebles o de animales mayores. La accesión, el trabajo, la sucesión. Segundo, la accesión consiste en que el dueño de una cosa es dueño también de lo que ella produzca o a ella se junte naturalmente. Así, el poseedor de un campo es dueño de sus pastos y frutos y también de los árboles que la creciente de un río deje en sus tierras, no reclamados por el dueño en el año. En la accesión tiene aplicación dos principios importantes: la cosa fructifica para su dueño, lo accesorio sigue lo principal. Tercero, el trabajo es fuente de dominio, ya sea el material, ya el espiritual, que da origen a la propiedad literaria. Es justo que el fruto del trabajo pertenezca al que ha trabajado, ya que en una obra queda como estampado una parte de la actividad espiritual o material del trabajador. Cuarto, la sucesión.
o sucesión por causa de muerte, como la llama la ley. Es la transmisión de los bienes del difunto a una o varias personas que ocupan su lugar y se llaman herederos. El derecho de sucesión tiene lugar aun cuando el difunto no haya hecho testamento. Por otra parte, es necesario que en el testamento se respeten los derechos de los que la ley señala como herederos forzosos. Ve numeral 681. De la prescripción ya hemos tratado. Ve numeral 596. Y en el capítulo siguiente vamos a tratar de los contratos, que son los otros dos modos de adquirir dominio. Capítulo 3. Los contratos. Su naturaleza y divisiones. Contrato es un convenio entre dos o más personas que se comprometen a cumplir determinada obligación. El convenio puede ser de una o varias personas para con una o varias. La obligación puede ser de dar, hacer u omitir algo. Primero, el contrato es unilateral si solo obliga a una de las partes, por ejemplo, la donación, que no obliga sino al donador. El que recibe un regalo no está obligado a aceptarlo. Y es bilateral si se obliga a las dos partes, por ejemplo, la compra, en que uno se obliga a dar la cosa y el otro el dinero. Segundo, es gratuito, cuando una sola parte lleva provecho y la otra gravamen como el préstamo. Oneroso cuando ambas partes llevan provecho y gravamen como la venta. No es lo mismo gratuito y unilateral. Un contrato gratuito puede ser bilateral. Así el préstamo de un libro, aunque no impone gravamen, sino al que lo presta, impone obligaciones al que lo recibe en préstamo. Tercero, el oneroso es conmutativo cuando lo que se da equivale a lo que se recibe. Por ejemplo, en una compra doy 5 pesos por una cosa que los vale, y es aleatorio cuando se compra una posibilidad de ganar o perder. Por ejemplo, una lotería. Doy 5 pesos y puedo ganar 1000, o perder los que di. Cuarto, el contrato es real cuando, para perfeccionarlo, se requiere la entrega de la cosa a que se refiere. Por ejemplo, el depósito. El consensual cuando basta el consentimiento. Quinto, llámanse contratos nominados los que tienen nombre especial en la ley. De otra suerte se llaman innominados. En todo contrato innominado entra uno de estos 4 compromisos. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que hagas, hago para que des. La ley civil y los contratos. La ley civil ha reglamentado con pormenores lo referente a contratos, y ya hemos visto que estas disposiciones obligan en conciencia. La ley entra en pormenores con el ánimo de evitar dificultades y pleitos, pues hay muchos detalles hasta los cuales no desciende la ley natural, al menos con toda claridad. Es necesario tener presente los siguientes principios. Primero, los contratos hechos sin las prescripciones de la ley civil pueden quedar nulos, o al menos anulables ante ella. Así es nula la compra de bienes raíces, no otorgada por escritura pública. Llámanse bienes raíces los que no pueden trasladarse de un punto a otro. Llámase escritura pública la hecha ante el notario con las demás formalidades de la ley. Segundo, un contrato hecho sin las condiciones de la ley vale en conciencia mientras el juez no lo anule. Tercero, quien en conciencia se comprometió a un contrato o tomó sobre sí una obligación, está obligado a cumplirlos aunque la ley civil no pueda obligarlo por falta de pruebas. Por ejemplo, cometería injusticia quien se negara a pagar una deuda bajo pretexto de que no puede probársele ante la ley. Condiciones para que haya contrato. 4 condiciones se requieren para la validez de un contrato: personas hábiles, libre consentimiento, materia apta, como objeto lícito dice la ley colombiana, y causa lícita. 1. Personas hábiles. Son hábiles para contratar todas las personas que la ley no declara inhábiles. La ley declara inhábiles 2 clases de personas, unas con incapacidad absoluta, de modo que sus contratos son nulos, otras con incapacidad relativa, de modo que sus contratos son anulables por el juez. Son absolutamente incapaces para contratar los impúberes, esto es, los varones que no han cumplido 14 años,
y las mujeres que no han cumplido 12, los dementes aunque tengan intervalos lúcidos, los completamente ebrios y los sordomudos que no saben escribir. Estas disposiciones de la ley civil obligan en conciencia aún antes de la sentencia del juez, de modo que cualquier contrato verificado con estas personas es desde un principio inválido en conciencia. Son relativamente incapaces, entre otros, los menores de edad, a saber, los que no han cumplido 21 años. Los menores pueden pedir en conciencia la rescisión de un contrato con tal que no hayan obrado de mala fe, porque la ley ha sido dada en su favor. Sin embargo, valen los contratos que han hecho sobre bienes que son de su libre administración. Segundo, libre consentimiento. El consentimiento debe ser interno y verdadero, y se tiene por tal mientras no se pruebe lo contrario. Manifestado exteriormente, mutuo, esto es, por parte de ambas contratantes. En los contratos honorosos ambas partes dan y aceptan, en los gratuitos la da una y la otra acepta. Y deliberado y libre. Lo esencial del contrato es el consentimiento. En consecuencia, los vicios que estorben las condiciones esenciales del consentimiento vician el contrato. Estos son el error, el miedo y el engaño. Primero, el error, si es sustancial, anula el contrato, como comprar vinagre creyéndolo vino. Si es accidental, lo hace rescindible. Segundo, el miedo. Según el derecho natural, los contratos celebrados por miedo grave e injusto son de suyo válidos, porque el miedo no destruye el voluntario, ver numeral 354, pero son rescindibles. Y más aún, la ley positiva declara nulos algunos contratos celebrados por miedo grave e injusto, por ejemplo, el matrimonio y la profesión religiosa. Si hay injuria, hay obligación de repararla, y el contrato es rescindible a voluntad del injuriado. Tercero, el dolo o engaño produce los mismos efectos del error y se juzgará según las normas de éste, pero además en todo engaño hay una injusticia que obliga a la reparación y que hace el contrato rescindible a voluntad de la parte injuriada. 3 y 4. Materia y causa de contrato. La materia del contrato debe ser una cosa existente, al menos en esperanza, como una cosecha que se prepara, determinada o individualmente, por ejemplo, este caballo, en cuanto a la cantidad y calidad, por ejemplo, una docena de sombreros borsarinos, puesta en el comercio. Así, no vale la compra de la cosa embargada por decreto judicial, porque la ley lo prohíbe. Debe haber causa lícita. Así, no vale la promesa de dar algo por una deuda que no existe, porque carece de causa, ni de pagar por la ejecución de un crimen, porque no hay causa lícita. Algunos contratos. La promesa es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente a hacer u omitir una cosa en favor de otro que acepta. La promesa debe ser plenamente deliberada, libre, no arrancada por miedo ni dolo, de cosa lícita y posible, con intención de obligarse. La promesa ordinariamente solo obliga por fidelidad y en general no obliga en justicia sino cuando se hace bajo juramento o delante de testigos o por instrumento público o bajo condición gravosa. Por ejemplo, si usted saca su grado, cuente con una casa. La donación. La donación consiste en ceder gratuitamente una cosa propia a otro que la acepta. La promesa se refiere al futuro. La donación se cumple de presente. La donación debe hacerse por persona hábil. Son hábiles los que tienen libre administración de sus bienes. Debe ser aceptada. Y si se trata de bienes inmuebles, debe ser hecha por escritura pública. Testamento. Testamento es el acto por el cual una persona dispone de sus bienes o de parte de ellos, para después de su muerte, conservando la libertad de revocarlo mientras viva. El ejecutor de un testamento, y en su defecto los herederos, están obligados a cumplir fielmente la voluntad del testador. Préstamo, interés. Primero, el préstamo consiste en entregar gratuitamente determinada cosa a una persona para que la use y luego nos la devuelva. Quien recibe una cosa en préstamo debe cuidarla como propia, usarla solo para el uso convenido y devolverla a su debido tiempo.
Hay que devolver precisamente la cosa que se recibió. Si se trata de bienes fungibles, se restituye su equivalente. Segundo, interés. Es el pago que se hace por el uso de una cosa, en especial de dinero. Prácticamente hoy se permite siempre el cobro de interés por el dinero prestado, pues siempre ocurre alguna de las condiciones exigidas por los autores para su licitud. El peligro de que el dinero o parte de él se pierda, dejar de tener una ganancia, y permitirlo la ley civil. Entre nosotros la ley permite un interés del 0,5%. Lo que sí es pecado es la usura o cobro de intereses inmoderados. Del 2% en adelante es usura. La compra. La compra es un contrato en que una parte se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Primero, el comprador debe pagar el precio convenido en el lugar y tiempo señalados. Segundo, el vendedor debe entregar la cosa vendida y sanearla. El saneamiento consiste en amparar al comprador en el dominio y posesión de la cosa vendida, defendiéndolo de los reclamos que puedan intentar otras personas, y en responder que la cosa no tiene vicios graves y ocultos. El vendedor está obligado a manifestar los defectos graves o esenciales que hacen el objeto inútil o de mucho menor precio. Respecto de los accidentales, no está obligado a manifestarlos si no es interrogado en particular por cada uno de ellos, aunque sí a disminuir el precio. Del precio. Precio justo es el que equivale al valor de la cosa vendida. Se divide en legal y ordinario. El primero es fijado por la ley, el segundo por la marcha corriente de los negocios. Hay obligación de respetar el precio legal, a menos que sea manifiestamente injusto, o que la cosa sea evidentemente inferior o superior a lo ordinario. El precio ordinario puede ser sumo, ínfimo y medio. Sumo es aquel por sobre el cual no suele evaluarse la cosa. Ínfimo es aquel debajo del cual no suele evaluarse. Medio es el que está entre los dos. Primero, respecto a precios, la justicia nos prohíbe vender por encima del precio sumo y comprar por debajo del precio ínfimo, y quien lo hace comete injusticia y está obligado a la restitución. Segundo, es lícito vender por encima del precio sumo, cuando el vender nos viene un daño o la cesación de una utilidad. La razón es que no solo la cosa, sino también el daño o la utilidad pueden valorarse en dinero, y cuando le tenemos especial estimación a la cosa vendida. Tercero, es lícito comprar por debajo del precio ínfimo, cuando se compra en gran cantidad, o cuando se trata de cosas ofrecidas, especialmente si no tienen para el comprador verdadera utilidad. Cuando se trata del precio de cosas vendidas en pública subasta, cualquier precio es lícito, en tal de no usar de fraude. Quien pondera excesivamente su mercancía, si no excede del precio sumo, puede pecar contra la verdad, pero no contra la justicia.